Bien, en este ejercicio o en este desarrollo vamos a entender cómo son las fuerzas que actúan sobre superficies sumergidas y planas. Déjenme explicarle este dibujo. Acá tenemos una superficie libre que está identificada con este triángulo. Por lo tanto, acá arriba tendremos una presión constante sobre esa superficie, que puede ser la atmósfera. Y abajo de esta superficie libre tenemos un fluido de densidad conocida ρ, y la superficie está dibujada acá en ese color azul. Esta superficie está inclinada en un ángulo θ, y acá tenemos nuestro sistema coordenado donde el eje X sale de la pantalla o de la hoja, y el eje Y acompaña la superficie en su inclinación del ángulo θ. Si este plano XY lo abatimos sobre la hoja, aquí lo que estamos haciendo es abatir esta superficie y ahora mirarla desde la dirección de la fuerza F, por ejemplo, la superficie puede tener esa forma arbitraria. Acá está el eje XY. Y nosotros vamos a estudiar cuál es la fuerza que ejerce el fluido sobre toda esta superficie. ¿Ya? Para ello lo analizaremos en un delta de su área, que es este dA, que está identificado ahí en ese tramo. De eso se refiere a un delta Y. Y esa subárea, delta A, está a profundidad H. ¿Okay? Y sobre esa delta área está actuando una delta fuerza, una parte de la fuerza total que va a actuar sobre la superficie. Entonces, nosotros por hidrostática podemos decir que la presión es igual a la presión de referencia más ρGH. Para el desarrollo vamos a asumir que la presión de referencia es la atmosférica y es igual a 0. Luego la presión en este punto es ρGH, donde ρ es la densidad del fluido que rodea la superficie. Sabemos, además, por geometría, el seno del ángulo θ es h partido por la distancia y. Luego podemos despejar h y nos queda y seno θ. Entonces la presión en este punto podemos calcularla, por ejemplo, como ρgh, donde h es y seno θ. Ahora, ¿qué fuerza produce esa presión sobre esta área? Nosotros sabemos que presión es fuerza partido por área. Luego podemos despejar la fuerza, es igual a presión por área. Lo que queremos saber es la presión en este delta, perdón, la fuerza en este delta va a ser igual a la presión en ese punto por el delta área. Y como ya sabemos la presión, esto es ρ/g/y seno θ por el delta área. Si integramos este delta fuerza sobre todo el área, vamos a encontrar la fuerza total. Luego la fuerza total va a ser la integral sobre el área completa de nuestra superficie sumergida del dF, y eso es ρ/g/y seno θ dA. Rho y G lo vamos a asumir constante, también el ángulo de inclinación vamos a asumir constante. Por lo tanto, pueden salir de la integral y nos queda la integral sobre el área de Y de A. ¿Ya? Y ahí podemos recordar el concepto de centroide o baricentro, donde nosotros vemos que el centroide de un área se puede calcular de este modo. Entonces, nosotros podemos reemplazar ahora esta integral y decimos que la fuerza total va a ser igual a ρg seno del ángulo, la posición del centroide del área por el área. Nuevamente usando trigonometría y la geometría del problema, sabemos que el seno del ángulo
es H partido por Y, H dividido por Y. Y si ahora nos ubicamos en algún punto donde se encuentra el centroide, por ejemplo acá, en ese punto está el centroide, si en este punto tenemos el centroide, entonces el H del centroide dividido por el Y del centroide va a ser el seno del ángulo, que es lo que tenemos escrito acá. Entonces ahora podemos reemplazar seno teta Y del centroide por H del centroide. Finalmente, la fuerza que actúa sobre la superficie plana va a estar dada por esta expresión, ρg h del centroide por el área. Y sabemos por hidrostática que ρgh es una presión debido a la hidrostática, a la profundidad del líquido. Entonces podemos decir que la fuerza total va a ser igual a la presión en el centroide de esta área por el área de la superficie. Entonces ya pudimos calcular la fuerza total que ejerce el fluido de densidad ρ sobre esta superficie. Y esa fuerza total tiene una magnitud que es igual a la presión en el centroide. El centroide va a estar en algún punto, por ejemplo, esta es la figura, el centroide podría estar en ese punto, ¿ya? Que equivale a este punto. Ahí está el centroide. Luego tenemos una distancia que nos va a dar el Y del centroide y una profundidad que nos va a dar el H del centroide. Entonces, si calculamos la presión en ese punto y la multiplicamos por el área total de la superficie, vamos a encontrar la fuerza total. Ahora, la fuerza total es una fuerza distribuida. Esa fuerza distribuida va a ser proporcional a la presión en cada punto. Entonces, en la parte más alta de la superficie, la presión va a ser menor porque la columna de agua es menor. En la parte más profunda, la presión va a ser mayor. Como esa presión va cambiando, la fuerza es menor acá, es mayor acá, y la suma de toda esa fuerza está cuantificada por esta expresión. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Se deforma esta superficie debido a esta fuerza? ¿Sí? ¿Quién estaba hablando? Bueno, esta fuerza distribuida actúa sobre la superficie y para entender el comportamiento de esta superficie habría que saber qué está pasando abajo de la superficie. ¿Ya? Si hiciéramos el mismo análisis desde abajo de la cara inferior de la superficie, tendríamos que también hay una distribución de fuerzas. Y si la superficie es infinitamente pequeña, serían equivalentes por arriba y por abajo, en el sentido infinitamente pequeña del espesor. ¿Okay? No sabemos qué le pasa a esta superficie hasta que conozcamos lo que le pasa, lo que hay al otro lado. Si al otro lado, por ejemplo, fuera aire, porque esta es una compuerta que está reteniendo un líquido para salir a la atmósfera, tendríamos un gradiente de presión importante y por lo tanto una fuerza neta importante en una dirección. Y ahí, con este cálculo de fuerza total, podríamos tener la información suficiente para diseñar el material y la resistencia de esa compuerta.
Bien, en el desarrollo anterior vimos la magnitud de esta fuerza total, ¿ya? Y dijimos que la fuerza total es igual a la presión en el centroide por el área de la superficie, ¿ya? Esa es la magnitud, pero es una fuerza distribuida. Nosotros, para efecto de cálculo, de equilibrio de compuertas o estabilidad de cuerpos, nos gustaría saber cuál es la fuerza equivalente puntual que reemplaza esta fuerza distribuida. Para hacer eso, necesitamos entender o construir, evaluar el momento que genera cada una de estas dos fuerzas. Ya, la fuerza total va a generar un momento y esta fuerza equivalente va a generar un momento. Ambos momentos tienen que ser lo mismo para poder reemplazar estas fuerzas. Entonces, vimos en el desarrollo anterior que tenemos un dF, una fuerza que actúa sobre un delta área, que estaba por esta expresión, rho g y seno del ángulo por dA. El momento que genera eso, ¿sí? Disculpe, lo que pasa es que yo todavía veo la hoja que tenía anterior. Ah, excelente que hablen así, podemos corregir estas cosas. Bien, ya vimos en la presentación anterior, en el desarrollo anterior, cómo calcular la fuerza total debido a la presión que ejerce este fluido sobre la superficie sumergida. Lo que nos interesa en este desarrollo es encontrar una fuerza equivalente que genere el mismo momento sobre la superficie que esta fuerza distribuida. Esto es para efecto de calcular estabilidad de cuerpos o aperturas o cierre de compuertas, por ejemplo. La fuerza total, ya lo vimos en el desarrollo anterior, se calcula en su magnitud como la presión en el centroide de la superficie sumergida multiplicado por el área. Y lo que nosotros queremos ahora es encontrar esta fuerza equivalente que en su magnitud va a ser igual a la fuerza total, pero queremos saber en qué punto actúa. Si ustedes ven esta fuerza distribuida, deberían intuitivamente concluir que la fuerza equivalente no está arriba, sino más bien está del medio hacia abajo, solo viendo la geometría de la fuerza distribuida. Obviamente eso va a depender de la forma del área de la superficie. Pero si esta fuera la distribución de fuerzas, con esas magnitudes, nosotros deberíamos comprender que la fuerza equivalente va a estar un poco más hacia la profundidad que el centro de estas fuerzas. En este desarrollo vamos a encontrar la distancia desde la posición de la fuerza equivalente al origen del sistema coordenado. Entonces, vimos anteriormente que una fuerza en un delta área se va a calcular de este modo, rho g y seno teta. Eso está en el desarrollo anterior. Y ahora esta fuerza va a generar un momento frente a este punto, multiplicándolo por la distancia a la cual actúa la fuerza. Aún no sabemos esta posición. Ese dF va a generar un dBm que es igual al dF por la distancia. Reemplazamos el delta fuerza, nos queda rho g y cuadrado seno teta delta A o delta área. Ahora, si queremos el momento total que genera esta fuerza distribuida, vamos a integrar sobre todo el área el del momento. Eso significa rho g y cuadrado seno teta de A en integral sobre todo el área. De acá nos conviene recordar el concepto de momento de inercia. El momento de inercia de una superficie cualquiera con respecto a un eje, que este es el eje X, el momento de inercia con respecto al eje X de esta superficie es la integral sobre el área y cuadrado de X, donde obviamente la dirección Y está en esa dirección. Ahora, entonces conociendo esta fórmula del momento de inercia, nosotros podemos reemplazar la integral del área Y de X por la integral
y cuadrado, y aquí es dA, hay un error. Integral y cuadrado dA, todo eso se reemplaza en el momento de inercia. Densidad, gravedad y el ángulo, ya dijimos que eran constantes, entonces salieron de la integral. Y esta es la magnitud del momento que genera la fuerza distribuida. Ahora, generalmente estas superficies no están alineadas con los momentos de inercia que están tabulados en la literatura. Nosotros vemos, por ejemplo, tablas, vamos a ver que el momento de inercia de un rectángulo, donde acá tiene el centroide, tiene su eje X, su eje Y, el momento de inercia con respecto al eje X es este, la base por la altura del cubo dividido por 12. El momento de inercia de un círculo, el momento de inercia del centroide, donde en el centroide pasa el eje X y el eje Y, es pi r cuarta dividido 4. En un triángulo, el centroide está a 1/3 de la altura, y el momento de inercia es b a cubo dividido por 36. Entonces, para distintas geometrías comunes, tenemos ya tabulado el momento de inercia. El problema es que están tabuladas para el eje X que pasa por el centroide. En cambio, nosotros necesitamos entender que queremos calcular el momento de inercia con respecto a un eje que está lejos, a una distancia de nuestro objeto. Para eso existe una herramienta que se llama el teorema de los ejes paralelos, que nos permite desplazar o evaluar un momento de inercia con respecto a otro eje, y ese momento de inercia con respecto a otro eje es el momento de inercia con respecto al eje que pasa por el centroide, más la distancia del centroide al cuadrado por el área del objeto. ¿Ya? Entonces, como este elemento siempre está tabulado, nosotros podemos usar esta herramienta para trasladar nuestro momento de inercia con respecto a un eje que pasa a una distancia, con respecto a un eje que no pasa por el centroide de la superficie. Ese era el punto clave. Luego reemplazamos nuestro momento, que está acá. Reemplazamos el momento total, va a generar... Pregunta. ¿Sí? Nosotros estamos, momento de inercia, ¿en qué eje estamos buscando, digamos, en la figura? Nosotros tenemos este sistema de coordenados, queremos ver un momento de inercia con respecto al eje X, que está entrando, no, saliendo de la hoja en ese punto. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, piensa cómo esta fuerza genera una rotación en torno a ese punto, y acá está el eje X. ¿Sí? Sí, lo veo, profesor. Sí. Perfecto. Entonces, ahora vamos a calcular, vamos a reemplazar ese momento de inercia con respecto al eje X por el teorema de los ejes paralelos, y nos queda que el momento total que genera nuestra fuerza distribuida es ρ g seno teta por el momento de inercia de la superficie con respecto a su centroide más el área y la distancia al centroide al cuadrado. Y por otro lado, tenemos que el momento que genera la fuerza equivalente es la magnitud de la fuerza equivalente por la distancia de la fuerza equivalente. Entonces ese Y equivalente sería la distancia que hay acá. La fuerza equivalente está actuando a una distancia Y equivalente. Y vamos a encontrar cuánto vale ese Y equivalente. Tenemos estas dos expresiones. La fuerza equivalente dijimos que en magnitud es igual a la fuerza total. Luego, igualando los dos momentos, tenemos, acá está el momento con la traslación de ejes paralelos. Acá tenemos la que corresponde a la fuerza equivalente. La fuerza equivalente es en magnitud equivalente a la fuerza total, pero ahora estamos multiplicando además por la distancia Y equivalente. Seguimos con el álgebra y podemos encontrar que la posición resultante de acción de la fuerza equivalente es la posición del centroide más esta magnitud que depende del momento de inercia de la superficie
y el área y la posición del centro. Con este valor nosotros encontramos en qué punto actúa nuestra fuerza equivalente.